¿Qué tal, dibúgrafos? Bienvenidos una vez más aquí al canal. Hoy les traigo un vídeo de cómo utilizar una de las herramientas que más la gente tiene dudas cuál comprar. Es una herramienta que es muy útil para el dibujo hiperrealista, pues nos ayuda a mezclar capas, a unificar, a darle un poco más de suavizado a la aplicación de los lápices, a que no se vean a veces esos puntitos blancos en determinados papeles que bueno, no son todos de una calidad extrema, y que esta herramienta nos ayuda pues eso, a que se vea mejor, más liso, a que todas las capas pues se integren muchísimo mejor. Y bueno, yo creo que ya todos saben más o menos a qué me estoy refiriendo. Como yo habitualmente compro el set que viene, 2 abrillantadores, 2 blender, una goma de borrar, un sacapuntas, pues si no sabes a qué me refiero, a qué set me refiero, te dejo en la descripción del vídeo el enlace de Amazon para que lo veas. Pues yo habitualmente compro ese set, y en una de las preguntas, como siempre lo compro, en una de las preguntas que manda Amazon me dice: responde esta pregunta, y era alguien preguntando si podía integrar y cubría las capas y evitaba esos poritos que muchas veces quedan cuando aplicamos varias capas en los dibujos. Y yo pues les respondí que sí, y que además iba a subir un vídeo pues explicando un poquito cómo es el uso de estos y cuál es mejor. Los más usados habitualmente, porque son más asequibles económicamente, pues son el de Prismacolor Premier y el de Derwent. Aquí los tenemos ambos. Aquí tengo los dos. Y el ejercicio de hoy incluye pues el uso de los dos con 4 tonos iguales. Es decir, vamos a utilizar los mismos lápices para mezclar con el Prismacolor Premier que con el Derwent. Exactamente los mismos, para ver en cuál obtenemos un mayor resultado. Y no vamos a aplicar muchas capas de para que veamos bien cómo mezclan, cómo se integran bien y cómo evitamos esos puntitos blancos en el papel. Es decir, si aplicamos muchas capas no vamos a ver bien el resultado. Vamos a hacerlo con 4 capas más o menos normalitas para que veamos cómo influye cada uno de estos lápices, justamente pues con los lápices los policromos. También les voy a incluir el uso de esta herramienta. Es un powder blender pues en polvo, que podemos aplicarlo y da también una integración de varias capas. Si no has visto el vídeo anterior donde yo pongo un ejemplo solamente de este blender, pues lo tienes aquí. Aquí lo tienes, échale un vistazo para que veas su uso directamente solo en él. Pues hoy lo vamos a hacer con los mismos 4 lápices que vamos a utilizar con los blenders de Prismacolor Premier y el de Derwent, pues lo vamos a hacer también con este. Vamos a utilizarlo y ver realmente si es factible comprarlo, si se puede usar, en qué yo aconsejo usar este blender, porque ya lo he usado en ese aspecto. Así que acompáñenme en el vídeo, espero que les guste muchísimo. Les voy a dejar capítulos de cada uno de los blenders utilizados. Déjame en los comentarios cuál tú crees que funciona mejor en el dibujo hiperrealista o en el realista, en aplicación de capas, en la integración y en la mezcla. Cuéntame tú, ¿cuál es tu experiencia? Y nada, chicos, seguimos subiendo contenido, seguimos compartiendo pues opiniones y todo lo que nos puede ayudar para que nosotros subamos cada día más el nivel en el dibujo hiperrealista. Recuerda que en este canal te lo contamos absolutamente todo. Ahora sí te dejo con este ejercicio y espero que te sirva de ayuda y aclarar esa duda de que cuál me compro, cuál es mejor, me servirán para los policromos. Este es tu vídeo. Chao, 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 chao. Bueno, chicos, al líos. Estos son los 4 tonos que vamos a utilizar en este ejercicio. Son 2 tonos piel muy comunes y 2 tonos que utilizamos normalmente como extras en algunos rostros o en algunas iluminaciones de rostros o en otros dibujos. Vamos aplicando luego las capas una tras una. Los 2 lápices que vamos a probar de mezcladores de blender son el Derwent y el Prismacolor Premier. Empezamos aplicando una primera capa de forma circular, igual que hacemos la gran mayoría de los dibujos, pues en toda la zona. Esta capa ejerciendo como mucho un 20% de presión, no mucha más, para que coja bastante y uniformemente. No he querido utilizar más tonos de capas, pues para que se vea mejor el efecto de mezclado sin tanta aplicación de capas. De lo contrario, cubriríamos muy fácilmente las zonas y no se vería el resultado que estamos buscando. Es ver cuál de estos mezcladores o blender nos funcionan mejor a la hora de hacer más homogénea un área
y de mezclar mejor todo. Estamos aplicando la segunda capa, aceleramos el proceso para no tardarnos aquí muchísimo tampoco, poquito a poco. Y vamos a por la tercera, en este caso este lila, la aplicamos de igual manera que las anteriores. Estamos trabajando las capas para el primer blender que vamos a utilizar, como ya les puse al principio, pues es el Derwent. Las aplicamos así, de esta manera, uniformemente, de la misma forma, y luego cerramos con este azul, cubriendo igualmente todo el área. Vamos a tratar de cubrir todo el área. Y luego veremos el efecto de mezclado de las capas, que obviamente no van a quedar súper lisos, pero bueno, vemos cómo se va a ejercer la presión y cómo trabaja. Agarramos el Derwent, que es el primero que vamos a probar, y empezamos a aplicarlo. Como veis, está mezclando bastante bien y cubriendo sin ejercer mucha presión toda la zona. Vamos a ver cuántas veces debemos repasar, pero de momento estamos cubriéndolo todo. Ya les comento, sin mucha presión. Aceleramos el proceso, pero bueno, para que vean que son 4 capitas de nada también aplicadas. Y vamos a hacer lo mismo con el Prismacolor. Aplicamos la primera capa igualmente, como hicimos con el Derwent, de la misma forma, con la misma presión, todo exactamente igual. Cubrimos todo el área con la primera capa. Y ahora vamos a aplicar la segunda. Igual toda la zona. Exactamente lo mismo. Y ahora vamos a ver, cuando apliquemos las otras dos, cómo actúa el de Prismacolor. Recuerden que estamos trabajando con los lápices, los policromos. Hacemos la prueba de nuevo, mezclando esta capa de azul. Aceleramos el proceso porque si no tardaríamos aquí una eternidad mezclando lápices. Vamos a lo que vamos. Vale, con el Prismacolor pues empezamos a aplicar de la misma forma que hicimos con el Derwent y vemos que le cuesta un poquito más. Le cuesta un poquito más el mezclarlos todos. Tengo que ejercer casi un 100% de presión, cosa que no me gusta porque retiraría partículas y color, que no es la idea tampoco, si fueran más capas. Y nada, le tengo que pasar 2 veces. Ahora vamos a utilizar este polvo, este Power Blender, que está realizado con un polvillo muy fino, extra fino, y vamos a ver cómo actúa con estos mismos 4 lápices. Aplicamos una capa base homogéneamente y uniformemente por toda la zona que vamos a dibujar. De esta forma, cualquier brochita de estas de cosmética nos serviría. Que no se nos quede ningún área sin cubrir toda la zona. Despacito. Luego hacemos lo mismo, aplicamos esta primera capa de la misma forma y con la misma frecuencia que las otras. Le vuelvo a aplicar otra capa del polvillo. Aplico la segunda. Aplico la tercera. Igual, con la misma presión que los otros ejercicios. Le vuelvo a pasar igualmente otra capita. De esta forma. Lo hago así en tiempo real para que vean cómo es que se está aplicando. Y ustedes luego deciden en qué parte del dibujo pues les gustaría aplicar este último blender. Las repartimos bien uniformemente y buscamos ese último lápiz, esta última capa, la aplicamos, que nos quede todo bien cubierto. Y ahora sí, vamos a sellar con esta última capa y vamos a ejercer un poquito más de presión, poniendo el dedito así encima de la esponjita. Apretamos, mezclamos, va cubriendo, quizás no lo mismo como para en un rostro o algo así, pero bueno, ha cubierto incluso mejor que el Prismacolor. Ustedes deciden en cuál y en qué dibujo pueden usar uno u otro. Yo particularmente creo que es mejor el de polvillo para los fondos y el resto del Derwent para los rostros normales. El Prismacolor a mí no me está gustando nada. Así que nada, un beso grande y nos vemos en el siguiente tutorial. Chao, chao.